Primero, se ofrecerá una definición sobre las variables de objeto, y además mencionaremos algunas ventajas de trabajar con dichas variables. Segundo, se verá la forma en cómo declarar una variable de objeto. Tercero, se mostrará un modo genérico para declarar tales variables. Y cuarto y último, enseñaremos cómo asignar objetos a este tipo de variables. Así que les recomiendo una vez más que se siente cómodamente y procure no distraerse mientras observa el video. Con ello comprenderá en una sola oportunidad este concepto del Visual Basic para aplicaciones. Para comenzar, yo me imagino que usted ya sabrá qué es una variable y qué es un objeto, y obviamente para qué se utilizan, ya que estos términos y conceptos los hemos cubierto en anteriores clases. Mas sin embargo, si usted aún no lo recuerda con exactitud, entonces se lo voy a definir rápidamente, diciéndole en pocas palabras que una variable no es nada más que un espacio que se reserva en la memoria de su ordenador o computador con un nombre definido que asocia y almacena un determinado tipo de datos durante la ejecución de un procedimiento. Por otro lado, el concepto de objeto es un poco más complejo de comprender, pero si lo definimos rápidamente, diremos que un objeto es sencillamente una instancia que se realiza una clase dentro del lenguaje de programación, brindando a dicha instancia un estado y un comportamiento que permitirán almacenar datos y realizar tareas en tiempo de ejecución. Algo no muy simple, pero son conceptos que usted ya debe intuir a simple vista cuando le hablan en términos del lenguaje Visual Basic. Sin embargo, si usted quiere profundizar de manera específica con estos dos términos, le sugiero que observe las clases 1, 4 y 5 del presente curso. Allí se exponen en detalle estos conceptos. Pero bueno, me imagino yo que usted se estará preguntando qué tiene que ver una variable con un objeto, si son dos conceptos totalmente diferentes. Además, intentamos asociarlos con el conocimiento que hasta ahora hemos adquirido en el curso, sí que estamos lejos de llegar a alguna definición realmente interesante. A pesar de ello, usted debe saber que una variable no necesariamente ha de guardar solo valores y números, como por ejemplo cadenas de texto, valores numéricos, fechas, valores booleanos, etc. Ya que si así lo contemplamos, estamos cometiendo un grave error, pues no le estaríamos dando la verdadera potencia a este lenguaje de programación. Este mero formalismo introductorio nos trae indiscutiblemente a plantearnos la siguiente pregunta: ¿una variable sería capaz de almacenar un objeto? La respuesta más corta es que sí. Por lo tanto, si intentamos definir abiertamente el concepto global de una variable de objeto, podríamos decir que dicha variable de objeto es una representación de todo un objeto dentro de la aplicación completa, con un nombre claramente definido por el usuario programador de la aplicación. Pero si intentamos acortar un poco más el concepto, podríamos utilizar el que nos provee el sistema de ayuda del editor de Visual Basic, el cual contempla que una variable de objeto no es nada más que una variable que contiene una referencia a un objeto. Algo más compacto, pero la verdad inicié con la definición anterior, pues es mucho más fácil de comprender y de asimilar. Mas sin embargo, cualquiera de las dos es válidamente aceptable. Pero si usted no quedó satisfecho con ninguna de las dos, entonces imagine que así como una variable es capaz de guardar un determinado tipo de datos, así también esta última es capaz de almacenar dentro de sí un determinado objeto de todo el conjunto de objetos de los que dispone el modelo de objetos de Excel. Analice lo que le acabo de comentar y reflexione acerca de ello. Verá cómo lo comprenderá y podrá avanzar un peldaño más en este lenguaje de programación. Ahora, si continuamos y dejamos a un lado el concepto trivial de este nuevo término, podemos definir las dos principales ventajas de implementar en nuestro código dichas variables de objeto, llegando así a decir que la primera ventaja de trabajar con este tipo de variable es simplificar el código de una forma realmente significativa. Seguido a esto, la segunda ventaja, y no menos importante, es hacer que el código se ejecute más rápidamente. Comprenda que no intento cuadricularlo con estas dos ventajas, ni mucho menos imponérselas, ya que usted mismo lo comprenderá durante el transcurso de la presente clase, cuando veamos algunos ejemplos en ejecución y usted mismo podrá extraer sus propias conclusiones. Fíjese que de lo que llevamos hasta ahora de la clase, yo solamente he expuesto el concepto de este nuevo término y las dos ventajas más importantes de aplicarlo en nuestro código. Mejor dicho, lo único que he hecho es reforzarle este concepto de una manera tal que lo recuerde en el futuro cuando escriba sus propias aplicaciones. Así, nunca lo olvidará y hará sus aplicativos más eficientes. Sin embargo, esto no es todo lo que usted necesita saber acerca de este tema. Por tanto, saltemos a la siguiente filmina y comprendamos lo siguiente. Ahora, como verá, llegamos a la parte más importante de la clase, en la que veremos cómo declarar una variable de objeto,
o al menos intentar hacer una representación de su posible declaración. Por ende, y aunque le parezca repetitivo, quiero que observen nuevamente el modo en que se declara una variable normal, es decir, la que asocia un determinado tipo de datos, como por ejemplo un tipo de datos string, date o double. Además, tenga en cuenta que al momento de declarar una variable normal podemos definir su ámbito, es decir, podemos declararla a nivel de procedimiento, a nivel del módulo o públicamente. Obviamente entienda que esto lo logramos cambiando la palabra clave DIM por las que aparecen en la filmina respectivamente. Sin embargo, declarar una variable de objeto no está relativamente lejos del modo en que se declara una variable normal, ya que la única diferencia es que en vez de asociar un determinado tipo de datos, asociamos para este caso un determinado tipo de objeto. Y sí, usted escuchó bien, un determinado tipo de objeto. Es decir, con esto logramos indicarle a Visual Basic que dicha variable almacenará esta vez un objeto y no un tipo de datos, por lo que es lo mismo indicar que dicha variable contendrá una referencia a un objeto, llegando una vez más al concepto que nos ofrece la ayuda del editor de Visual Basic. Por tanto, ahora observe que en la filmina se presenta el modo en cómo se debe declarar una variable de objeto. Aprecie cómo se emplea la misma sintaxis que se utiliza para declarar variables normales, pero esta vez asociamos un objeto al final de la instrucción y no un tipo de datos como cabría esperar. Por otro lado, fíjese cómo la palabra clave DIM también se puede reemplazar indiscutiblemente por las palabras claves private o public. Con esto le indicamos a Visual Basic que tal o cual variable de objeto estará declarada bajo un ámbito específico. Con esto usted podrá utilizar objetos asignados a variables a nivel de un procedimiento, a nivel de módulo o simplemente usarlos públicamente. Sin embargo, una vez más usted se preguntará cómo sé cuál objeto asignarle a una de mis variables, a lo que yo debo indicar que solo la experiencia y el conocimiento que usted tenga del modelo de objetos de Excel le permitirán intuir cuál objeto utilizar para una determinada tarea en algún procedimiento particular que usted escriba para solventarla. No obstante, lo único que le puedo aconsejar en este caso es que utilice a sus anchas la ayuda que le proporciona el editor de Visual Basic al momento de declarar variables. Con esto usted puede ubicar más rápidamente un objeto particular o simplemente saber con qué objetos cuenta a la hora de trabajar con Excel. Para ello, note que en la filmina ha aparecido una figura producto de una fotografía que yo tomé justamente mientras escribía varias líneas de código dentro de un procedimiento en donde declaraba algunas variables de objeto. Aprecie cómo la lista de miembros automática se despliega enseñándome cuáles elementos puedo asignar a mi variable. En este caso, usted debe tener presente que en dicha lista de miembros automática se especifican tanto objetos como tipos de datos, además de las constantes y muchos otros elementos de los que dispone el lenguaje Visual Basic. Pero lo que quiero que entienda es cómo esta ayuda sí nos permite agilizar en gran medida el trabajo, ya que ubica ante nosotros cada uno de los objetos de los que disponemos y que desde luego se pueden utilizar con nuestra variable. Por otro lado, también quiero que analice cómo dicha lista de miembros automática nos muestra objetos que hasta el momento no habíamos tocado ni mencionado en este curso, incluso de los que jamás pensaría usted son objetos. Sin embargo, esto nos deja ver que existe otro modo en el cual se puede conocer aún más este lenguaje de programación y todos los objetos con que cuenta este último. Así que anímese. Invierta un poco de tiempo en recorrer dicha lista de miembros y verá cómo cuando utilicemos otros objetos usted va a estar más familiarizado, permitiendo una vez más que su curva de aprendizaje sea más corta. Pero si continuamos, debo decir que muchas veces usted quizás no conozca el objeto con el cual desea trabajar en un procedimiento particular, ya que tal vez este no se sepa sino hasta que se ejecute el citado procedimiento. En pocas palabras, solo hasta que el procedimiento se ejecute, no se sabrá qué objeto se asigna a una variable de objeto que se utiliza para realizar alguna actividad. Esto nos trae indiscutiblemente al tercer aspecto de esta clase, la cual, como podrá imaginar, tiene que ver con la declaración de variables de objeto en modo genérico. Por ende, quiero que preste toda su atención tan solo un momento cuando diga lo siguiente. Así como una variable normal se le permite relacionarse con un tipo de datos variant para especificar que el tipo de datos puede pertenecer a cualquier otro tipo, a una variable de objeto también se le permite declararse de modo tal que acepte explícitamente cualquier objeto. Es decir, fíjese que en este momento en la lámina ha aparecido una sencilla instrucción que declara una variable normal que asocia a un tipo de datos variant.
Obviamente usted debe comprender que este tipo de datos se utiliza para cualquier variable normal, a la que no se le haya declarado explícitamente un tipo de datos específico, permitiendo a última instancia que acepte cualquier dato de cualquier tipo en tiempo de ejecución. Sin embargo, esto ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, por lo cual yo asumiré que usted sabe de qué le estoy hablando. La verdad le mencioné esto solo para labrar el camino y hacer más sencilla la explicación que a continuación le ofreceré. Por ende, comprenda que muchas veces usted no sabrá con exactitud qué objeto se asignará a una variable de objeto, sino hasta el momento en que se ejecute su procedimiento. Para ello, Visual Basic nos ofrece una manera alternativa en la que podemos declarar una variable de objeto de modo tal que ésta acepte cualquier objeto en tiempo de ejecución. Fíjese que en la filmina se presenta el modo correcto que se debe emplear para declarar una variable de objeto de modo genérico. Esta instrucción asocia a dicha variable un tipo de datos object que permite que la variable de objeto acepte cualquier objeto en tiempo de ejecución. Algo muy versátil a la hora de programar que nos deja ver lo útil de utilizar este tipo de variables. Mejor dicho, usted puede utilizar el tipo de datos object al momento de declarar una variable de objeto para crear una referencia genérica a cualquier objeto en tiempo de ejecución. Sin embargo, comprenda que declarar una variable de objeto, ya sea utilizando un objeto específico o bien utilizando un tipo de datos genérico, no hace que la variable de objeto se cargue con dicho objeto, ya que como podrá intuir, solo la estamos declarando. Por otro lado, tengo que decirle que sí existe una diferencia importante entre la declaración de una variable de objeto y la asignación de un objeto a esta última.